Si estás preocupada por el virus del papiloma humano, porque te lo han diagnosticado, o se lo han diagnosticado a tu pareja, a una amiga, a tu hija o a cualquier persona conocida, o simplemente porque lo vienes escuchando una y otra vez y tienes muchísimas preguntas, déjame decirte que este video es para ti, porque voy a estar respondiendo las 10 preguntas que más frecuentemente me hacen sobre este virus. Así que si este video es de tu interés, acompáñame. Hola, si es la primera vez que visitas mi canal, yo soy el Dr. Félix Lugo, soy ginecólogo, estoy en Barcelona y aquí en mi canal vas a encontrar información sobre salud femenina útil y fácil de entender. Así que nada, te invito a que te suscribas, a que hagas clic en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos a ir subiendo para ti. Hoy voy a hablar sobre un tema súper frecuente que es el día a día de la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano, la primera duda o la primera pregunta que me hacen es ¿qué es el virus del papiloma humano? Es que lo escucho por todas partes, doctor. Bueno, el virus del papiloma humano, como su nombre lo indica, es un virus, pero es la infección de transmisión sexual, la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la mayoría de los países. Entonces, se sabe, o nosotros los ginecólogos sabemos, que de 10 personas, 8 en algún momento vamos a entrar en contacto con ese virus. Entonces, lo primero que tienes que saber es que el virus del papiloma humano es la enfermedad, la infección de transmisión sexual más frecuente y por eso te tienes que cuidar y te tienes que proteger. Lo segundo, me preguntan muchísimo, bueno, yo soy ginecólogo, como ves, y las pacientes me preguntan, bueno, pero eso es una enfermedad solo de mujeres. De hecho, hace poco publiqué un video en TikTok y realmente va muy bien, porque es una duda muy frecuente, pero déjame decirte que nada más alejado de la realidad. El virus del papiloma humano, ya te lo comenté en la primera duda, puede afectar a hombres y mujeres de forma indistinta y a cualquier edad. Es decir, que nos puede afectar a todos. Y se sabe, y repito, que de cada 10 personas, 8 en algún momento vamos a haber entrado en contacto con este virus. ¿Por qué se piensa entonces, o la mayoría de mujeres piensa que es una enfermedad solo de ustedes, de las mujeres? Yo creo que lo que sucede es que ustedes comienzan sus revisiones de forma mucho más temprana que los hombres. Entonces, evidentemente la capacidad diagnóstica nuestra como ginecólogos es mucho mayor que los hombres. Y además, normalmente, nosotros en ginecología podemos detectar el virus incluso antes de que dé síntomas. Y en el hombre, pues normalmente se le diagnostica cuando aparece una verruga o cuando aparece una lesión un poco más importante en el pene, en el ano. Entonces es ahí cuando van al médico a que lo diagnostiquen. En cambio, ustedes las mujeres van a su consulta ginecológica de rutina sin ningún síntoma y se les puede diagnosticar. Por eso es que ustedes piensan que es un problema mucho más de mujeres que de hombres, pero nada más alejado de la realidad. Se sabe que afecta tanto a hombres como a mujeres. La tercera pregunta que me han hecho súper frecuente es, bueno, pero ¿cómo sé yo que tengo el virus del papiloma? Bueno, tienes que ir a la consulta, tienes que ir a la revisión. Si eres hombre, pues a un urólogo o a un médico de cabecera, a un dermatólogo. Y si eres mujer, nosotros los ginecólogos con la prueba del Papa Nicolau o el Pap smear o la citología, podemos identificar ciertas células que tienen cambio y nos dicen si tienes o no el virus del papiloma. Otra forma de diagnosticarlo es haciendo un test PCR, que está tan de moda el PCR por lo del COVID. También existe una prueba que se utiliza para ver si tienes el virus en ese momento, que es una prueba de PCR, y esa prueba nos puede decir el tipo de virus, porque es verdad que hay una cantidad de virus del papiloma que son como hermanitos. Nosotros sabemos que son alrededor de 200 hermanitos, que no todos son tan malos. Hay unos que son de bajo riesgo. ¿Y por qué se les llama de bajo riesgo o de alto riesgo? Porque los de bajo riesgo por lo general pasan asintomáticos o producen solo verrugas, y los de alto riesgo podrían provocar ciertas enfermedades graves como el cáncer de cuello, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, el cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de laringe. Entonces por eso es que es tan importante que hagas tus revisiones anuales. Entonces se puede diagnosticar con la citología o Papa Nicolau, se puede diagnosticar con un test PCR y se puede diagnosticar obviamente viendo las lesiones, ya sea las verrugas genitales o algunas lesiones dentro de la vagina o en el cuello uterino. De esta forma es como sabes si tienes o no el virus.
Una de las cosas y la cuarta pregunta que me hacen es ¿cuánto tiempo puede pasar una persona con el papiloma, con el virus del papiloma humano? Digo, bueno, mira, la verdad es que no es tanto el tiempo que puedes tener el virus, sino cómo reacciona tu cuerpo frente al virus y el virus en tu cuerpo. Es decir, en resumen, si el virus está dormido, para nosotros los ginecólogos es como si no lo tuvieras. Si el virus se activa o lo tienes activado, ya sea provocando verrugas genitales o provocando alguna alteración, verrugas en la vagina o algunas lesiones premalignas, tanto en el cuello del útero, en la vagina o en la vulva, lesiones premalignas son lesiones que si las dejas en el tiempo, a lo largo del tiempo, de años, porque casi nunca es tan rápido, podrían provocar estos cánceres que ya te dije, cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de laringe. Entonces, evidentemente, en estas situaciones no es tan bueno convivir con el virus, pero el virus en sí es como cuando a veces me preguntan, bueno, ¿cuántos años puedo yo convivir con el herpes? A ver, si está activo, incomoda. Pero si está dormido, puede pasar toda la vida con el herpes, el virus del herpes dormido y no pasaría nada. Entonces, eso es muy, muy relativo. La quinta pregunta sería, ¿cómo puedo prevenir el virus del papiloma? Esa infección, esa enfermedad de transmisión sexual que es la más frecuente. ¿Cómo puedo prevenirlo, doctor? Bueno, la prevención primaria es la vacuna, ¿no? Tú te vacunas y estás protegida frente al virus. Es verdad que si ya tienes uno de los tipos de virus no te va a proteger contra ese, pero como ya yo te comenté, son 200 hermanitos y nadie va a tener los 200 hermanitos. Por lo general se tiene un solo tipo de virus, ¿no? Entonces, si te vacunas, por ejemplo aquí en España, se puede, o en muchos países, pero aquí en España se vacuna por la seguridad social a las niñas. A los niños hay algunas comunidades donde no la vacuna no la paga la seguridad social, por decirlo así, pero se pueden vacunar tanto niños como niñas, hombres y mujeres. Y el prospecto de la vacuna, de algunas de las vacunas, ya incluso ni siquiera especifica el límite de edad para ser vacunado. Es verdad que también me dicen, oye, pero la vacuna, yo pensé que se lo colocaba solo a las niñas. No, lo que sucede, por ejemplo, en países como, por ejemplo, como España, es que no se le puede dar cobertura a toda la población en general. Entonces hay que escoger qué tipo de población se va a beneficiar más. Entonces, en el área pública se vacunan, no estoy seguro de la edad, y me disculpan, pero creo que hasta los 12, hasta los 15 años, pero de ahí en adelante, cuando vayas a tu ginecólogo, nosotros lo recomendamos activamente. Le decimos a todas las pacientes que nos llegan a la consulta que se vacunen independientemente de su edad. La otra forma de prevenirlo, y yo creo que es la más importante, es evitar las múltiples parejas sexuales. Es la promiscuidad. O sea, eso es algo que realmente deberías evitarlo porque es una de las causas de adquirir enfermedades de transmisión sexual y no solo la del papiloma. Podríamos hablar de un sinfín de enfermedades, herpes, sífilis, gonorrea, clamidia. Entonces, no es un hábito, digamos, que está, digamos, es un hábito de riesgo. Entonces, evidentemente, el ir cambiando muy frecuentemente de pareja te puede llevar a esto. Lo otro que también recomendamos es usar el preservativo, pero ni el preservativo masculino ni el preservativo femenino protegen al 100% de adquirir incluso este tipo de enfermedades que por contacto, el virus del papiloma o el herpes, son enfermedades más de contacto, pero evidentemente hay otro tipo de prácticas sexuales, el sexo oral, y hay un sinfín de prácticas que a la final el preservativo no te va a evitar adquirir este tipo de enfermedades al 100% precisamente por eso. Pero evidentemente sí que disminuye muchísimo el adquirir este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Evidentemente sí que es una buena práctica el usar el preservativo, sobre todo cuando es una pareja que no conoces mucho o cuando tienes múltiples parejas. Pues como número 6, la pregunta que me hacen es ¿cómo saber si el virus del papiloma está avanzado? Bueno, evidentemente, vuelvo a lo mismo, tienes que acudir a la consulta ginecológica. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras más hagas tus revisiones según el protocolo del centro donde te visites, más probable que se detecte la infección cuando está comenzando o cuando está en un punto que se puede tratar y se puede prevenir, y son lesiones que nosotros conocemos como lesiones premalignas.
En países desarrollados el cáncer de cuello de útero y el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, otro tipo de cánceres no son tan frecuentes, pero en países en vías de desarrollo sí, precisamente porque las revisiones de rutina no se hacen con tiempo, la vacunación tampoco llega a toda la población y pues hay ciertos factores socioeconómicos que determinan que ese tipo de problemas sea un poco más frecuente en estos países. La séptima pregunta tiene que ver con las lesiones, que evidentemente el virus del papiloma humano es la primera causa de verrugas genitales. Entonces cuando salen cualquier tipo de lesión, no muchas relacionadas con el papiloma, ya se piensa que es papiloma y quieren quitarlas rápidamente. Entonces sí es verdad que hay ciertas formas de quitarlas de forma, digamos, rápido, y hay otras que son un poco más lentas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en esos casos? Evidentemente, si utiliza, por ejemplo, crioterapia, cuando vaya al ginecólogo o al dermatólogo, utiliza crioterapia, utiliza láser, o la reseca con bisturí de forma mecánica, evidentemente las va a quitar de forma rápida. Pero necesita un tratamiento también inmunológico, porque muchas veces hemos visto que se eliminan las verrugas y si no se apoya con un tratamiento inmunológico, ya sea local o incluso la vacuna, entonces esas verrugas tienden a aparecer, sobre todo en esos meses siguientes. Entonces el tratamiento combinado, hay algunos geles, cremas que se utilizan para un poco aumentar la inmunidad, o de tratamiento tópico que se puede mezclar un poco con este tipo de tratamientos que son un poco más rápidos, como el láser o resecarla con bisturí o con crioterapia. La octava pregunta sería, bueno doctor, pero ¿cómo sabe usted que la verruga es por el virus del papiloma? Mira, nosotros estamos tan acostumbrados, porque como ya te digo, de cada 10 personas, 8 podemos haber entrado en contacto con el virus, y la mayoría de virus son de bajo riesgo, o sea, son los que producen verrugas y no lesiones malas como las precancerígenas. Entonces, evidentemente nosotros observándolas ya podríamos tener, bueno, muchísima certeza de que eso es por el virus del papiloma. Además, utilizamos un microscopio que nosotros lo llamamos colposcopio, precisamente porque da un aumento de la vulva, lo examinamos con aumento, y en todo caso también podríamos biopsiar esa verruga y enviarla a analizar. Pero en todo caso, la mayoría de lesiones por el tipo verruga ocasionadas por el virus del papiloma humano, los ginecólogos estamos acostumbrados a diagnosticarlas sin necesidad de hacer una biopsia como tal. La número 8 tiene mucho que ver con estas lesiones premalignas e incluso con los cánceres que ya mencioné, que es cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de laringe. Me gusta repetirlo porque son 6 tipos de cáncer que estás previniendo si te vacunas. No uno solo, no es el del cuello uterino, sino todos esos que te he mencionado. ¿Cómo saber si tienes una lesión de esta y qué pasa si tengo una lesión premaligna? Mira, la mayoría de lesiones premalignas se presentan en el cuello del útero, porque es uno de los problemas más frecuentes de todos esos cánceres que te mencioné, y evidentemente dependiendo del grado o de lo avanzado que esté la lesión, pues habrán desde conducta expectante, ¿no?, de solo observar por un tiempo, hasta conducta un poquito más agresiva, que son tomar una biopsia un poquito más grande. A veces se hace en quirófano, se llama cono, porque la forma de la biopsia tiene una forma de cono cuando esa lesión es en el cuello uterino. También se pueden tomar biopsias en la vulva, también se pueden tomar biopsias en la vagina, en el ano, en el pene y en la laringe. Entonces, dependiendo del grado de avance que tenga esas lesiones premalignas, el tratamiento se debe ajustar a cada paciente de forma individual. Pero yo quizás quiero que te quedes con el mensaje de que la mayoría de esas lesiones aparecen a lo largo del tiempo, no de un mes para otro, a lo largo de años. Por eso es que la mayoría de revisiones ginecológicas se pauta cada año. Si estás vacunada y las citologías anteriores han estado normales, incluso hay protocolos que ya se sabe que si se realiza el test del HPV, la PCR, y la tienes negativa, se podría hacer una revisión a los 3 años o a los 5 años según protocolos de ciertos países. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque lo más importante es la prevención. Entonces te podrías vacunar para prevenir todo este tipo de problemas y evitar dolores de cabeza. La número 9 tiene que ver también con la vacuna, y me preguntan, bueno, pero a ver, ¿esa vacuna cómo es? Nosotros aquí, por lo menos en el centro donde estamos, sí es verdad que hay varias vacunas. Nosotros utilizamos, que no voy a nombrar, no voy a mencionar el nombre, pero sí son 3 dosis. Si eres mayor de 14 años,
normalmente si eres menor de 14 años o menos, son 2 dosis, sea niño o niña. Si eres mayor de 14 años, se utilizan 3 dosis que deben ser administradas en un lapso de 6 meses aproximadamente. Es decir, colocaríamos la primera dosis, a los 2 meses la segunda y a los 4 meses desde esa segunda vacuna la tercera dosis. En un lapso de 6 meses, pero esto no es tan riguroso. Muchas veces, y en el caso por ejemplo de la pandemia, pasaron ciertos meses y distancias un poco fuera del protocolo, porque sabemos que si se coloca en esos 12 meses esas 3 dosis, el efecto es bastante bueno. Lo que sí me he encontrado pacientes que se han colocado una sola y de repente vienen a los 12 meses y dicen, bueno, es que yo quiero completar el esquema. No, se ha perdido esa dosis, ya sea que te hayan aplicado por la Seguridad Social o que la hayas pagado. Es una vacuna que evidentemente tiene un costo importante desde el punto de vista metálico, pero la prevención es tan buena que vale la pena que inviertas en ese sentido. Y la pregunta que yo creo que cierra esto, la 10ª pregunta sería, oye doctor, pero yo tengo el virus del papiloma y ahora ¿qué hago? ¿Lo tengo que ir diciendo a Vox Populi? Evidentemente yo soy de los que siempre recomiendo que si hay una relación de pareja y hay confianza, pues se puede comentar algo como si tuviese diagnosticado herpes, que bueno, pues mira, es algo muy frecuente. Pero evidentemente esto es algo muy íntimo, no es una enfermedad, por ejemplo, de denuncia obligatoria, nosotros no tenemos que estar reportando como por ejemplo cuando diagnosticamos sífilis, oye, que se tiene que interrogar a la paciente, a sus contactos recientes y así en adelante. Hay enfermedades que son de denuncia obligatoria porque necesitan un tratamiento de primera línea con antibióticos de forma casi inmediata para que no dejen secuelas y no se complique. Por ejemplo, vuelve el caso de la sífilis, la gonorrea, cosa de esta. La infección por el virus del papiloma humano no es no es una infección de transmisión que amerite este tipo de acción, ¿no? Tan, digamos, que a veces se considera agresiva, pero es para salvaguardar tanto a la paciente como a sus contactos sexuales. Entonces, quedaría en ti, en tu persona, el comunicarlo o no. Evidentemente, si es una pareja que tienes de hace mucho tiempo y quieres comentárselo, no tienes ningún problema en decirlo. Es verdad que es una enfermedad de transmisión, pero no tiene por qué haber sucedido con un contacto reciente. Muchas veces nosotros decimos que el virus puede permanecer dormido por mucho tiempo y de repente activarse, y eso no significa que ha habido un desengaño o que esa persona ha estado con otra. Esto no es cuestión de juzgar. Yo siempre oriento que, mira, es un problema que surge, que tiene solución y que nosotros como ginecólogos no nos metemos en problemas personales porque realmente es muy difícil decir cuándo lo adquiriste, o sea, a partir de qué momento lo presentaba, porque es verdad que nosotros podemos hacer una citología y que salga negativa y que no aparezca nada de papiloma y resulta que la paciente lo tiene muy dormido y no lo detectamos y entonces aparece en la revisión siguiente y no significa que sea por un nuevo contacto. Entonces, en resumen, en este sentido, yo creo que eso queda más de tu parte si lo quieres conversar con tu pareja. Evidentemente, si tienes algunas lesiones activas como son las verrugas, nosotros recomendamos evitar el contacto, las relaciones sexuales, el contacto íntimo, hasta tanto no resuelvas eso, porque es mucho más propenso de transmitirse. Eso es como el herpes. El herpes, una vez que sale la lesión, entonces evitarías el contacto. Y nadie va diciendo cuando no tiene herpes que lo tiene, entonces, porque es así. Entonces, evidentemente esto es algo muy personal. Bueno, yo espero que con estos 10 respuestas a preguntas frecuentes sobre el virus del papiloma humano te haya quedado claro muchas cosas en relación a este tema, porque es el día a día decirte una vez más que se puede prevenir, se puede tratar y que está en tus manos a vacunarse, a evitar las múltiples parejas y evidentemente, si es así, usar preservativo cuando tú pienses que es una relación de riesgo, no solo para el papiloma, sino para cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Te invito nuevamente, si has llegado al final de este video, que te suscribas a mi canal para aumentar la población en que llegamos y evidentemente nos haces un gran favor porque aumentamos nuestra comunidad. Así que nada, suscríbete y nos vemos en el próximo video.